Seguridad vial es un asunto de vital importancia que trasciende las estadísticas de accidentes, claro que sí. Se trata de proteger vidas, prevenir el sufrimiento, garantizar el bienestar de la sociedad, implementar políticas públicas sólidas en esta materia. Es fundamental para construir un entorno vial más seguro para todos. La seguridad vial no es solo la responsabilidad individual, sino también, nos preguntamos y lo afirmamos a su vez, una obligación de Estado. Sobre este tema vamos a dialogar en este ciclo semanal con Guillermo Pacharoni, presidente de la Fundación Visión Cero. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muchas gracias por sumarte aquí al Solo por Hoy. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, triste fin de Sí. semana para todos los cordobeses. Venimos planteando de que la inseguridad vial está regida hoy en la República Argentina a la suerte. Mm. Tristemente, dejamos librada la vida de las personas a la suerte, porque atrás de cada muerte de estos números son personas, son familias desmembradas, y pareciera que no sabemos cómo solucionarlo. Parecemos que esto es un problema que no tiene solución y estamos convencidos de que sí la tiene y trabajamos para tratar de aportar ideas creativas, innovadoras para que esto pueda modificarse, o comenzar a modificarse. Las cifras son terribles. Mm. O sea, hasta que no empecemos a entender la problemática tal como es, porque creemos que esto le pasa a otros. Claro. Hay una frase que dice, nunca pasa nada hasta que pasa. Lo cierto es que venimos circulando como si nunca pasara nada, pero sucede en una fracción de segundos. Lo que demora en construirse una tragedia es apenas un segundo. Por eso es que no da lo mismo cumplir las normas viales que no cumplirlas. Aún cumpliéndolas, también estamos expuestos al riesgo, pero lo más gravoso, lo más grave, es que circulamos buenas personas que en su vida particular son excelentes personas, pero se suben arriba de un auto o arriba de una moto y cometen actos imprudentes que terminan generando este caldo de cultivo para que se ocurran los siniestros viales. Sí, es tremendo, ¿no? Lo doloroso que se vive en estas situaciones. Recién estábamos leyendo un mensaje que nos enviaba el padre Javier Sotera y quedamos así como consternados sabiendo de la cercanía de la familia de la radio, de este matrimonio donde la esposa muere y está internado el papá y el bebé. Eh, Familiares de quienes estamos integrando la radio, la cual somos familia aquí y nos duele enormemente y nos duele mucho más todavía sabiendo de esta cercanía y de este dolor enorme que causa. Me pasó hace muchos años un primo que viajaba a las altas cumbres con su esposa, bueno, y fue impactado de frente por un vehículo que venía bajando, bueno, en el cual perdió la vida inmediatamente, la esposa sana y salva, gracias a Dios, pero él iba en el Día de la Madre, un domingo en el Día de la Madre, bueno, viajaba a ver su mamá, justamente, ¿no? Allí atrás de la sierra fue tremendo el dolor hasta el día de hoy. Nosotros nos acordamos de ese hecho tremendo y pareciera que esto se repite todos los años y por eso esto de la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Política de Estado, la seguridad vial como política de Estado, Guillermo. ¿Por qué es fundamental considerarla como una política de Estado y no solo como una medida aislada? Esa era la pregunta, ¿no? Bien. Bueno, en primera medida tenemos que contar a la sociedad cuál es el problema, porque la sociedad no reclama seguridad vial. La sociedad, ¿qué le reclamamos a nuestros políticos? Estabilidad económica y que tome medidas en relación a la inseguridad criminal. Claro. O sea, que no me roben o que no me asesinen en mi casa, que un Mm. motochorro no me robe el celular. Mm. Pero para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, en la provincia de Córdoba, en el año 2024, murieron 120 y pico de personas en hechos de homicidios, en todos los homicidios que hubo en la provincia de Córdoba, 120 y pico de personas, versus 370 y pico de personas que murieron en hechos viales. Es Claro, decir, 3 veces más claro. muertos por hechos viales que por hechos de inseguridad criminal. Es decir, la verdadera inseguridad
es estar en la vía pública circulando entre vehículos automotores y perder la vida. Entonces, hasta que no entendamos que sí se puede hacer algo, y ese hacer algo no implica utilizar el modelo tradicional que ha fracasado en el mundo, que es pretender que solamente se va a solucionar porque los conductores vamos a cumplir las normas. Bueno, ese sistema no funciona, la concientización y la educación vial es solo una pata, pero necesitamos políticas públicas que desmotiven y que separen los riesgos. Es decir, ¿cómo se logra una política pública en seguridad vial? Primero, ponderando y mostrando cuál es el problema. El problema son esta cantidad de fallecidos de forma repentina. Este dolor, bien lo contaba recién, cada persona que ha tenido un fallecido cercano es un dolor permanente y es un dolor que no cesa. Claro. Nosotros trabajamos al conjunto de la Fundación Visión Cero, pero también trabajamos con el Foro de Familiares de Víctimas de Tránsito, con la Fundación Estrellas Amarillas, con Madre del Dolor, quienes son la punta de lanza, quienes reflejan el real problema, este dolor permanente de una mamá, de un papá, de un hermano, un amigo que ha perdido un ser querido en un hecho vial. Y este dolor todos creemos que lo tiene que solucionar otro. Y en definitiva lo tenemos que solucionar como sociedad. Ojalá que las muertes no sean en vano y nos empujen a hacer políticas públicas diferentes. Claro. Para esto se requiere no solamente un Estado comprometido en la materia y que tome la materia no solamente como algo circunstancial o decorativo, ni mucho menos que lo utilice con fines económicos o especulativos, sino que se comprometa a intentar resolver la cuestión. Necesitamos muchos gobiernos, tanto municipales, provinciales y nacionales, comprometidos en el tema para poder modificarlo. Y esto se logra en la medida en la que oficialismo y oposición establecemos políticas públicas de común acuerdo, sin importar quién sea el que gobierne, nos vamos a ir apoyando en esta idea. Esto para Argentina parece una utopía, pero no es tan complejo de plantear y de entender que, por ejemplo, la fiscalización y el control requieren ser acompañados, ser apoyados, porque imaginémonos lo que pasaría si no tuviéramos la policía caminera. Claro. Todos sabemos que es la policía caminera quien tiene que resolverlo. Bueno, no es, la policía caminera es una de estas patas también. La educación y la concientización son otro de estos elementos, pero necesitamos políticas públicas, leyes que sean más gravosas ante el incumplimiento de normas. Por ejemplo, la persona que hoy maneja borracha y no mata a nadie es considerado solamente un infractor, pero no lo vemos como un delincuente. Bueno, ojalá que empecemos a cambiar, que en lugar de esperar a que haya una muerte, bueno, actuemos antes de que suceda. Prevención significa prever, actuar antes de que suceda. Entonces, ¿por qué le exigimos al Estado, a todo el Estado, ¿no? Al Estado Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial? A cada uno podríamos desglosar qué tipo de políticas se le puede pedir, por ejemplo, no solamente al Ejecutivo, que es quien hace cumplir las normas, quien habilita, etcétera, sino también el Poder Judicial, con qué facultad el Poder Judicial tiene incluso de accionar de forma preventiva. El Poder Judicial siempre, al igual que las compañías de seguro, están por detrás del siniestro. Y planteamos que todo lo que suceda después de que un siniestro ocurra se llama accidentología vial y todo lo que sucede antes se llama seguridad vial. Claro. Necesitamos invertir en prevención. Incluso te diría que es económicamente rentable. O sea, si no lo queremos ver desde el lado humano, desde el lado altruista, lo podemos ver desde el lado económico. Invertir en prevención nos hace ganar dinero, ahorrar dinero que estamos desgastando en situaciones de que podríamos haber evitado, vuelvo a decir, sin ponderar el dolor de una familia que queda totalmente destruida por un hecho vial. Claro, claro, casi una pandemia, podríamos decir, esto de la inseguridad vial que se vive y triplica a muertes de otra índole, lo que es por accidentes viales. La seguridad vial como prevención y por parte del Estado.
una política pública por parte del Estado, quizás reforzada, Guillermo, también en esta época del año, ¿no? Donde vienen tantos turistas y donde las rutas se llenan de vehículos, ¿no? Muy bien, muy bueno, porque en realidad el Estado es quien tiene una de las llaves más importantes, pero esto es un problema social. Los medios de comunicación tienen una función. Yo aplaudo que podamos tener estos micros Sí. para estar hablando de esta forma, para ayudarnos a pensar, porque en definitiva, si lo analizamos de la siguiente forma, las normas viales no son tan complejas de entender. Cuando yo veo un cartel que dice 80 y tiene una circunferencia roja y un fondo blanco, significa que la máxima es 80. No es tan difícil de entender. Cualquier persona que se encuentre habilitada con una licencia puede interpretar esa norma. El problema es que no la cumplimos. Y no la cumplimos porque no tenemos conciencia, mucho menos tenemos percepción de peligro y de riesgo. El ser humano cuando percibe un peligro se cuida. Hoy lo único que podemos hacer hasta que no logremos una movilidad más segura, un sistema seguro, es darnos cuenta de los peligros en los que estamos circulando en la vía pública. Estamos tan adormecidos de esta pandemia que, para poner en relieve, nada mata más, y te reitero, no hay nada, es la principal causa de muerte entre los 15 y los 35 años. Es decir, que si vos tenés entre 15 y 35 años y tu principal causa de muerte es morirte en un hecho vial, bueno, hasta que esto no empecemos a sentirlo en el cuerpo para empezar a cambiar, necesitamos cambios desde la educación, desde la familia, desde los medios de comunicación, desde las compañías de seguro, desde el Estado, desde las automotrices. Todos tenemos un rol que cumplir y nuestro único objetivo tiene que ser bajar la mortalidad, no evitar los choques. Estamos hablando de esto porque esto causa muertes. Si no matara a nadie, el problema ni existiría. Entonces, la política pública se tiene que plantear con el objetivo de reducir la mortalidad. Entonces ahí pongamos el foco en cuáles son las causas que generan la mortalidad y trabajamos esencialmente con ellas. Por ejemplo, el exceso de velocidad es la principal causa de incidencia en términos de mortalidad, es decir, es la que está presente y la que termina agravando las consecuencias de un siniestro. Sí. No vamos a poder evitar un choque, pero sí podemos evitar que alguien se muera en ese choque. Hay tantos temas, ¿no?, dentro de lo que es la seguridad vial. Por aquí nos dicen el estado de los caminos en lugares serranos, aparte de la forma de manejar, ¿no? Un poco lo que vos estabas señalando, el control en las rutas, la alcoholemia que existe, pero quizás hay que intensificar como parte de política de gobierno. Por supuesto que cualquier Estado que se pregone e intente mejorar la seguridad vial va a necesitar un brazo fuerte que sea de fiscalización y de control. Y en Córdoba te digo que tenemos quizá una de las mejores policías camineras de la República Argentina, pero pese a eso no es suficiente, necesitamos aumentar. Y por otro lado, respecto al estado de los caminos, todos reclamamos el estado del camino solamente cuando vemos un bache, Sí. pero no reclamamos, por ejemplo, la necesidad de un cruce seguro, una rotonda. La rotonda, a diferencia de un cruce convencional, es un lugar donde los ángulos de incidencia en un impacto se dan con más indulgencia. La rotonda es el lugar donde la gente más choca, pero donde nadie se muere. No es lo mismo un cruce tradicional que una rotonda. Necesitamos llenar de rotondas la mayoría de los cruces peligrosos que tenemos. Necesitamos barreras protectoras, guardarray, donde yo genero, por ejemplo, una autopista con una barrera que me separe. Lo que estoy logrando es evitar uno de los siniestros graves, que es el encuentro frontal. Pero me quedan todavía dos riesgos latentes, que son el despiste y impactar contra un poste o contra un árbol, y el siniestro por alcance. Claro. Bueno, todos creemos que es mucho más frecuente el choque frontal, cuando lo cierto es que la gran mayoría de los muertos se da por despistar y chocar contra un poste y contra un árbol. Sí. Necesitamos que nuestras rutas sean más seguras y esencialmente que sean más tolerantes al error humano. Y acá pongo el énfasis en esto. No importa de quién fue la culpa, importa qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder. Si no, las muertes son en vano. Hasta que no logremos modificar esto. ¿Por qué digo esto? Porque siempre vamos a poder echarle la culpa a un conductor. Siempre hay un conductor que va a generar una imprudencia y terminó causando la muerte.
Sí. Bueno, nuestro foco no está puesto exclusivamente en la conducta del conductor, sino asumiendo de que este conductor va a incumplir, ¿qué hacemos para que no mate a nadie? Bueno, esto que te planteo, por ejemplo, de las rotondas, de las barreras, ¿de qué forma le estamos entregando la licencia de conducir a nuestros ciudadanos? Sí. Hoy, la verdad, con mínimos requisitos tengo mi licencia de conducir. ¿De qué forma voy a hacer una scoring de puntos a medida que ciertas infracciones que vaya cometiendo lo pueda ir inhabilitando y quitándole esa licencia? Incluso te diría, quitándole el vehículo y Claro. poniéndolo bajo arresto. La persona que maneja borracha, alcoholizado, es un delincuente. Mate o no mate, es delincuente por el solo hecho de manejar porque nos pone en peligro todo. Bueno, hay muchos países que han avanzado tratando de Claro. endurecer también las penas, pero de forma sistémica. Claro. Vehículos, infraestructura, control, licencia, educación, todos tendientes a bajar la mortalidad. Excelente, Guillermo, se nos ha ido el tiempo, hay mucho más para hablar, por suerte tenemos el lunes próximo para continuar, Dios mediante. Te agradezco, buena semana, bendecido día para vos. Un abrazo para todos y bueno, nos vemos el lunes próximo. Gracias.